por todos los frentes y de frente, burlando el cerco. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, sea cual sea el horario en el cual nos acompañan aquí en Burlando el Cerco. Les saluda a su servidor Fernando Islas. Bienvenido, José Luis. Gracias, Nando. Listos para una emisión más de su programa Burlando. Burlando ahora, rompiendo, danzando, tirando el cerco. Perdón, no se me graba, pero te prometí que ahora sí. Burlando el cerco. Perfecto, José Luis. Pues empezamos este cuarto capítulo ya de nuestro podcast, un espacio en donde la 4T tiene visibilidad, otra versión de la información que se vive aquí en Querétaro, pero no podemos dejar de lado que hasta el día de hoy que estamos grabando, faltan 39 días para que entreguen la obra 5 de febrero, que tiene un retraso de más de 2 años, y según Pío X y sus escrituras, estará lista en menos de 40 días. Así es, vamos a tener fe, ya que se trata de Pío X, de que cumpla con su palabra, pero lo dudo, francamente lo dudo. Ni poniendo todos los santos de cabeza, ¿verdad? No, pues veamos la obra, sigue inconclusa, no está terminada. No es la obra que nos presentaron. No está la pista para las bicicletas, la ciclovía, hay muchos baches, hay una cuestión todavía sin resolverse, este paseo 5 de febrero. También iniciamos este programa denunciando el silencio mediático que existe después de que el doctor Gilberto Herrera sufrió una amenaza directa por parte del gobierno del estado, ¿no? A través de un subsecretario. Es curioso que tampoco el gobernador ha dicho palabra alguna después de que él es el autor intelectual de esta amenaza al diputado federal. Solamente hay que recordarle, tanto al gobernador como a sus subordinados, que no hay de qué preocuparse porque al doctor lo cuida el pueblo. Así es, y han tratado de desmentir esa versión que analizamos en la emisión anterior, diciendo que fue un saludo de despedida, como lo hacemos todos, pero el lenguaje corporal del personero, del mensajero, dista mucho de eso. Cuídate, José Luis. Cuídate, amenazante. Pues ya, entremos a tema, José Luis. 3 años de aquel suceso en el Estadio Corregidora, donde por primera vez en la Liga Mexicana y por supuesto en el Estadio Corregidora aquí de Querétaro, pues vimos una escena de violencia brutal, algo nunca antes visto, ¿no? En las canchas de fútbol, y el inicio de uno de los peores sexenios, ¿no? De uno de los peores periodos como gobernador que ha tenido Querétaro. Sí, habíamos tenido escarceos entre una porra y otra, es decir, la rivalidad con ciertos equipos del equipo local de Gallos Blancos de Querétaro era manifiesta y se sabía que era un partido de alto riesgo en contra del Atlas, uno de los rivales más acérrimos, y no se cuidó, no hubo la seguridad necesaria. Se consideró un partido más, incluso hubo menos seguridad que en un partido convencional. Y eso pues, se le achaca principalmente al gobernador, que debe asumir una responsabilidad importante, y a quienes delega esa responsabilidad para cuidar la integridad de las familias que acuden al estadio para un momento de diversión, y se convirtió en una tarde de terror. José Luis, cuando nosotros revisamos los videos, las imágenes, inclusive las versiones de personas que estuvieron en ese partido, pues nos lleva a reflexionar sobre que la verdad oficial es una mentira. O sea, todos los videos que circularon en redes sociales nos demuestran que el nivel de violencia que se vivió en las inmediaciones del estadio y también al exterior del mismo no tiene nada que ver con la dimensión que le da los medios oficialistas y también el gobierno del estado. La realidad es que hasta el momento no sabemos con precisión cuál fue el saldo de ese día. Hablan de que no hubo víctimas humanas, pero las imágenes nos dicen otra cosa. Sí, las imágenes hablan por sí solas. Hubo un nivel de violencia exacerbado, incluso, utilizaban armas blancas en varias escenas videograbadas. Y la versión de que no hubo un solo muerto, pues fue la que difundieron oficialmente.
Ojalá hubiese sido así, pero creo que se trató de un burdo engaño al pueblo de Querétaro. Sí, y no solamente eso, o sea, cuando nosotros nos damos cuenta del nivel de irresponsabilidad que tiene el gobierno que encabeza Mauricio Curi, lo podemos ver también reflejado en el actuar de las personas que van hacia abajo de él en términos de responsabilidad. En el momento en el cual se estaba transmitiendo y viviendo la violencia en el Estadio Corregidora, el encargado de coordinar la protección civil en nuestro estado, Carlos Rodríguez y Bella, se encontraba disfrutando de un torneo de pesca. Mientras él estaba en la recreación, dejaba que se llevara a cabo un partido de alto riesgo para la Liga Mexicana y él pues se estaba divirtiendo mientras realizaba este deporte. Al mismo tiempo, brilló por su ausencia el secretario de Seguridad, era Miguel Ángel Contreras, eventualmente fue destituido, al igual que Dibella, si no me equivoco, y también el director de la policía, que ahorita no recuerdo el nombre, pero bueno, son las tres cabezas que rodaron después de uno de los momentos más violentos de fútbol a nivel internacional. Tuvo que hacer algo el gobernador para tratar de limpiar su imagen luego de ese funesto acontecimiento a tan solo 5 meses de haber iniciado su mandato. Tuvo que cortar cabezas de gente cercana a él. Y bueno, eso sigue quedando ahí como una cuenta pendiente, la claridad, la transparencia de lo que pasó esa tarde. Y pues seguimos interrogándonos al respecto y que pues esto no vuelva a ocurrir en un partido de fútbol y mucho menos en ningún otro espacio público en Querétaro. Lo escandaloso de este suceso, José Luis, es que en buena medida los cateos, ¿no?, se llevaron de manera prácticamente inmediata gracias a las facilidades que da la Fiscalía, todos en barrios populares. 19 barrios populares fueron los que fueron cateados después de este evento en el Estadio Corregidora. Se fabricaron delitos, como fue el caso de Cuauhtémoc, ¿no?, quien fue señalado como uno de los culpables de estos actos de violencia, a pesar de que él estaba trabajando ese día, y ese 5 de marzo. Y tuvo testigos. El problema es que estuvo tiempo en la cárcel, estuvo mucho tiempo detenido y bueno, al final, ¿quién paga ese tiempo perdido? ¿No? La violencia psicológica que sufrió tanto él como su familia, entre otras agraviantes que él sufrió. Y además sigue un problema latente en Querétaro y que es el tema de las empresas de seguridad privada, que no tienen una regulación muy clara o si, el caso es alarmante. Estaba asignado, concesionada la seguridad a una empresa de esta naturaleza y no hubo, no supimos a ciencia cierta por qué no cumplió con su deber, tratándose de un partido de alto riesgo, insisto, y no hay claridad respecto al tema de las empresas de seguridad privada. El problema, José Luis, es que mientras las clases populares sigamos poniendo los muertos, la clase gobernante, la clase política no va a hacer nada. Nos damos cuenta de esto en el conflicto que tienen entre los diputados panistas del gobernador, empezando por su coordinador Guillermo Vega, que propone una ley en esta materia y dice que no se ha podido avanzar en la misma debido, ¿no?, a los celos del secretario de Seguridad Ciudadana, Giovanni Elías Pérez Hernández. Sí, esas rencillas internas pues dan al traste con la imagen que pretende el gobierno del estado proyectar hacia la sociedad queretana. Creo que va en detrimento serio y no porque nos importe la imagen del gobernador ni de su gabinete de primera línea, sino por el hecho que los principales afectados en estos casos tan turbios que hemos tenido la ocasión de presenciar, pues es el pueblo. El pueblo de Querétaro tiene que pagar los platos rotos y estas desavenencias que tiene el gabinete con el Congreso local, pues la verdad es un chisme que no nos importa como tal, pero sí el hecho de que afecta a quien se debe cuidar, que es a los gobernados. Es que mientras entran en cuanto a los panistas, ¿no?, y los miembros del gabinete de Mauricio Curi se están peleando, pues Querétaro y su ciudadanía sigue pagando los platos rotos. Y para muestra basta un botón, José Luis. Esta semana aquí en la Plaza Q7001 se le robó 100,000 pesos a un cuentaviente y huyeron en bicicleta. O sea, de ese tamaño es la capacidad que tiene la seguridad
ciudadana por parte del gobierno del estado. Y bueno, este es uno de los tantos casos que ha suscitado. O sea, podemos hablar de las diferentes balaceras que ha habido en el estado en este periodo, del caso de Cantaritos, que no fue una balacera, fue una matanza, fue una masacre, y no se le dio la justa dimensión para poder resolver el problema de raíz. Y la pregunta del millón es, ¿dónde están los 63 mil millones de pesos que Mauricio Curi aseguró que destinaría este año a seguridad? No se ven reflejados. Seguramente fue para seguridad del mismo, de su gente, de cuando viaja en helicóptero a la sierra o cuando va al aeropuerto de la Ciudad de México para viajar a Europa. Ahí está la seguridad, ahí está ese presupuesto que prometió sería destinado para salvaguardar a las familias queretanas. Y además hay otro dato muy relevante, Nando. En una encuesta pues reciente, en diciembre pasado de 2024, la encuesta nacional de seguridad pública urbana del INEGI, pues dio a conocer que el 66% de la población de Querétaro se sienten inseguros viviendo aquí, cuando estaba el gran mito que en Querétaro no pasaba nada, era muy seguro. Era el estado más seguro de la República, el de la paz social, el de la tranquilidad provinciana, y resulta que ahora estamos en los primeros niveles de percepción de inseguridad de la población queretana, por parte del pueblo de Querétaro. Ya para cerrar este tema del aniversario del 5 de marzo de hace 3 años, solo hay que traer a la mesa de que 3 años después, ninguno de los 70 detenidos tuvo algún proceso ya finalizado. O sea, no hay algún responsable de uno de los momentos más violentos en la historia del fútbol mexicano que desafortunadamente se llevó a cabo aquí en Querétaro. Y aquí habría que decirle al auditorio que en comentarios aquí en nuestra plataforma, tanto en TikTok como en YouTube, nos escriban cuáles han sido sus experiencias relacionadas con la inseguridad, qué está pasando en su colonia, en su barrio, cerca de las escuelas de sus hijos, cómo ha crecido el narcomenudeo en las zonas en donde vivimos, cómo inclusive la policía se convierte en un cómplice omiso, silencioso, que no hace nada y que solamente pide a la ciudadanía hacer trámites burocráticos. Desafortunadamente hoy las y los queretanos estamos a la buena de Dios. Sí, es muy grave que esa percepción de inseguridad vaya al alza, porque es uno de los principales estandartes del gobierno estatal, que se derrumba a pedazos con los acontecimientos que acabas de mencionar y que esperemos no se vuelvan a repetir en el espacio queretano. Pues pasando a otro tema, José Luis, un tema que ya conocemos aquí en Burlando el Cerco, que es la huelga en Cadereyta. Ante la incapacidad del gobernador Mauricio Curi, tuvo que intervenir la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, y giró la indicación de que se atendiera por parte de la Secretaría de Gobernación este tema del municipio del Otro Querétaro, ¿no?, que había sido prácticamente ignorado por el gobernador, pero que afortunadamente hoy ya se está tratando a nivel federal. Sí, se planteó en la mañanera del pueblo, un reportero de acá, de estas latitudes, le hizo la pregunta, el cuestionamiento, la solicitud de apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien inmediatamente toma cartas en el asunto y dice que será la secretaria de Gobernación quien se ocupe del asunto ante la incapacidad, la indolencia, la irresponsabilidad del gobernador del estado, Mauricio Curi, de tomar cartas en el asunto, de resolver este problema que le compete directamente a él y que trata de delegar toda responsabilidad en la actual presidenta municipal de Cadereyta, y que, bueno, como la escuchamos hace una semana aquí en esta emisión, Astrid Ortega nos dio las razones muy claras de que le compete a Curi, en primer término, apoyar y solucionar esta huelga. Lo rescatable de este caso es que desde el gobierno federal tienen los ojos bien puestos en Querétaro. Se están dando cuenta que el gobernador no puede con el estado, están interviniendo, se está trabajando en darle solución. Ya en redes sociales vimos que la compañera Astrid Ortega, alcaldesa de Cadereyta, tuvo reuniones de trabajo en la Secretaría de Gobernación allá en la Ciudad de México. Y pues bueno, ante un gobernador incompetente, un gobierno federal competente. Y tenemos ya prevista en estos días, cuando usted vea este programa, estará realizándose muy pronto o ya haya sucedido este
viernes 7 de marzo, una reunión finalmente ya en el tribunal laboral para tratar de resolver finalmente esta huelga que se ha prolongado por más de 3 semanas y que así en este espacio, donde debe ser, donde lo pidió la propia presidenta municipal, pues a puertas abiertas con la presencia pues del pueblo queretano. Nada en lo le oscurito. ponga fin. Nada en lo oscurito, nada debajo de la mesa. Vamos, que sea público como tiene que ser. Qué coraje de sentir el gobernador de darse cuenta que la alcaldesa de Cadereyta, Astrid Ortega, está a la altura del conflicto, que no se dobla, que a través de acciones honestas, acciones en colectivo, con el esfuerzo también de la ciudadanía de Cadereyta, pues está sacando adelante este conflicto que él no tendría problema en llevarlo a 3 años o más, porque está acostumbrado a que sus problemáticas se prolonguen por largo tiempo. Ahí está como muestra 5 de febrero. Y también qué coraje de sentir el gobernador de darse cuenta que Astrid, lo que el viento a Juárez. No vimos a todo su séquito de legisladores, funcionarios, inclusive dirigencias partidistas del PAN, ¿no?, diciendo que si se necesitaba asesoría por parte de Acción Nacional, ellos estaban dispuestos a darla. Yo me pregunto, ¿qué podría asesorar Martín Arango? Lo mismo que le habrán asesorado a Ricardo Anaya, irse del país, ¿no?, estar como prófugo de la justicia durante casi 6 años. ¿Esa sería la recomendación de Acción Nacional? Y es que a pesar de los embates que ha sufrido Astrid Ortega por parte de los medios de comunicación locales, corporativos, aliados de la derecha, un golpeteo incesante, insano, deshonesto, con una falta total de ética periodística, y de los personeros también del gobernador, o sea, diputados locales panistas, funcionarios públicos que le han señalado como irresponsable, y entre otras cosas, digo, esa es la más suavecita, yo creo que le han endilgado, pero ella ha resistido con firmeza, con carácter, con convicción, con mucha madurez y sobre todo con dignidad, que es algo que le caracteriza Todo y el que pueblo va, al poder. y que va a sostener. Ya sabemos su lema, todo el pueblo al poder. Pues vea, mientras Pues Mauricio vamos. Curi pueda seguir haciendo negocios con el agua de Maconí, por él que esta huelga dure todo lo que falta de su periodo. Pero vamos a terminar con este tema de la huelga, José Luis. Ajá. Y ya nos está acompañando aquí en nuestro set la presidenta de Morena, Gisela Sánchez. Espérenos que vamos con ella en unos instantes más. Volvemos. Ya estamos de vuelta en Burlando el Cerco. Ahora sí, lo dije bien, Nando. Ya. Es la edad, José Luis. Es no la te edad, culpes. bueno, pero ya voy aprendiendo. Y tenemos el honor de presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Se trata de Gisela Sánchez Díaz de León, quien funge como secretaria, ya no es secretaria general. Antes en los partidos de izquierda eran secretarías generales, ahora es presidenta del Comité Estatal El Comité de Ejecutivo Morena, Estatal. del Comité Ejecutivo de Morena. Bienvenida, Gisela. ¿Cómo estás? Muy bien, contenta de estar aquí. Gracias por la invitación. Pues háblanos de ti, un poquito de tu trayectoria política, que tiene larga data, así que te pedimos una apretada síntesis y pues cuéntanos cómo va y para llegar hasta el momento actual. Pues mira, hace muchos años yo estudié en la Facultad de Medicina de León, ya en 1982. En aquel tiempo ya era yo militante del PRT y también era activista feminista. O sea, mi primera acción feminista fue hacer una pinta contra un señor violento de "ya te vimos". Entonces, bueno, repartíamos folletitos en el mercado y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, mi trayectoria es, aparte de la vida normal de ser mamá, pareja, estudiar, trabajar, hacer el aseo y todo, pues siempre he sido feminista y militante. Fui también, duré poquito en el PRT, en el PRD, soy fundadora del PRD aquí en Querétaro. Duré poquito porque pues al poco tiempo vi la corrupción ahí y pues me fui. Y me fui de activista
Y sí, estuve 30 años más o menos en cuestiones de igualdad de género, salud, educación. Fui mucho tiempo educadora popular en salud y en este tema de género y igualdad de género y salud. Y los últimos 6 años estuve en discapacidad. Y bueno, pues ya también me volví activista de discapacidad y como te digo, también soy fundadora de Morena. Entonces, pues también me inscribí a ser consejera y bueno, pues ahora me tocó relevar a la doctora Rufina, que era la presidenta. Muy bien, ya está próximo, bueno, para cuando usted escuche este programa, quizá ya sea 8 de marzo, haya pasado, ya estás lista con las actividades pues que sí, va a haber o sea, para siempre, este momento claro, tan importante. siempre ha sido un día de ver la deuda que hay con las niñas, las jóvenes, las mujeres, las adultas mayores, o sea, todas las mujeres y más indígenas, afromexicanas y sobre todo, bueno, desde Morena, las pobres, ¿no? O las olvidadas, más que pobres, es como las marginadas, las que no son tomadas en cuenta. Oye, Gisela, ¿cómo ha sido este camino, ¿no?, que has tenido en la construcción de llegar a espacios de decisión política aquí en nuestro estado? Pues mira, lo pensé un rato cuando había varias propuestas y para que yo aceptara, porque bueno, te digo, había varias propuestas y yo le decía, no, compañera, mejor tú, sí me costó trabajo decidir, pero también lo vi como una oportunidad de, como hacemos siempre las feministas y luchadoras sociales, pues hacer agenda, por ejemplo, ya sabemos que hay como te digo, deudas, somos los más, en Querétaro, tenemos el índices. mayor atraso en la educación sexual a niñas y a jóvenes, el mayor atraso somos primeros lugares en violencia hacia las mujeres, hacia las niñas, o sea, tenemos un atraso legislativo impresionante, casi como Guanajuato, o en algunos casos peor. Igual en políticas públicas también. Y no solo para mujeres. A veces se cree que las mujeres solo estamos luchando por las mujeres y no es así. O sea, las mujeres estamos luchando por derechos humanos para todas las poblaciones. Entonces, cuando vemos el atraso legislativo, estoy diciendo, no es solo para las mujeres. O sea, podemos ver que la misoginia de alguna manera se refleja en muchas otras cuestiones. Por ejemplo, ustedes se acordarán hace algunos años el ataque a los emos. ¿Se acuerdan? Sí. O sea, se va a conmemorar apenas dentro de unos días ¿sí? Otra vez la marcha. Sí. Bueno, pues eso habla de una violencia normalizada hacia las personas que se ven diferentes. Entonces, sean mujeres, tribus urbanas, claro, agrupaciones culturales, incluso políticas. indígenas, ¿no? Como ustedes ven, o sea, la violencia, por ejemplo, hacia las mujeres indígenas es una cosa reiterada, esta falta de respeto. Lo que vimos hace unos meses en el centro de Querétaro, donde los policías avientan perros policías a las mujeres artesanas indígenas aquí en el centro de Querétaro. Por eso, entonces sí. Eso no solo es misoginia, también es racismo. Claro. Racismo junto con misoginia, ¿no? Gisela, tomando en cuenta estos índices que nos compartes sobre todos aquellos rezagos que existen en temas de igualdad de género, pareciera que la nueva Secretaría de la Mujer, que encabeza Sonia Rocha, no hace nada, no ha hecho nada y tampoco pretende hacer mucho. Hasta el momento no hemos visto algún posicionamiento por este cartón tan violento que se publicó en el periódico Noticias de Querétaro. Pareciera que la agenda para este 8 de marzo va totalmente en una dirección contraria que lo que la lucha feminista representa. Mira, es un muy buen ejemplo esta caricatura de cómo se normaliza la violencia. Y, o sea, este cartón pareciera ser como algo inusual, pero no es así. Mira, yo por aquí traía de que diario en este periódico Noticias, justamente diario salen mujeres en ropas menores diariamente, o sea, una cosificación de las mujeres que es normalizada.
Y aparte lo que dice, ¿no? Cara blanca. Sí. No haciendo alusión al neumático, Blanca, pero sí, también ¿no? a la Entonces, mujer que sale ahí. está como muy normalizada, y esta caricatura de feminazis pudiera haber sido pasada por alto, porque las que protestamos justamente somos gente que tenemos años en el activismo feminista, y es las que podemos ver, oye, los nazis no tienen nada que ver con las feministas, cualquier tipo de feministas que veas, porque habemos muchísimos feminismos, pues el indígena, el urbano, el rural, el institucional, el anarquista, en fin, cualquier tipo de feminista que tú veas jamás ha matado a nadie. Entonces, comparar a una feminista con a alguien nazi es totalmente descabellado, desproporcionado, pero es algo que se ha permitido para descalificar un movimiento que tiene pues toda la legitimidad del mundo, porque te digo, no se está luchando solo por los derechos de las niñas, mujeres, sino estamos viendo todos los derechos humanos de todos. Nosotros cuando hemos dicho que los hombres no tengan derechos, no hemos dicho jamás eso, ¿no? Y esa es una táctica recurrente de la derecha, del conservadurismo tan acendrado que se vive en Querétaro, en Guanajuato, en regiones donde, como bien dices, hay un gran retraso legislativo en leyes que ponderen justamente esos derechos para la mujer, para las minorías sexuales, etcétera. Y recientemente platicamos con Astrid Ortega, presidenta municipal de Cadereyta, quien también ha sufrido ataques constantes por su condición de mujer, sí, y ha tenido que enfrentarlos con valentía. Tú también has tenido este tipo de ataques. Cuéntanos al respecto, qué hay y cómo los has enfrentado. Mira, como muy frecuentemente salen notas en el periódico que dicen que yo dije, y en realidad yo no dije. Entonces, cuando yo veo una nota en contra mía, digo, probablemente haya sido que están tergiversando algo que dije que yo no dije, ¿no? Claro. Por ejemplo, esto de si a mí me manda un patriarcado, que era lo mismo que le decían a Claudia durante mucho tiempo. Es bueno, Claudia le siguen diciendo. ¿no? El poder detrás del trono, pues, exacto, ¿no? O sea, Manuel. como si no tuviéramos autonomía, como si no tuviéramos voluntad, trayectoria. Exacto, ¿no? Entonces, sí, he recibido esos ataques de tú no sabes dirigir, tú no sabes convocar, tú no sabes, y bueno, o tú ya estás muy grande, porque también es eso. Entonces, yo lo voy a enmarcar como en lo que estamos discutiendo, ¿no? El sexismo es una discriminación, el creer que una mujer vale menos sería discriminación por ser mujer, pero también se junta con el racismo, en este caso a las mujeres indígenas, por ser indígenas, y también si tienen discapacidad, pues no sabe o no. Y si es mayor de edad, también. Entonces yo ahora a mi activismo feminista le agrego el que visibilicemos no solo el machismo, sino que también visibilicemos el racismo, el clasismo y también el capacitismo. La xenofobia. Ajá, sí. Oye, Gisela, ¿qué opción representa hoy Morena en Querétaro ante un estado que es gobernado por una persona como Mauricio Curi, que dice que su mejor día como senador fue cuando Maribel Guardia acudió a la Cámara Alta? Qué pena. Es de dar pena ajena. Yo no sé cómo tuvo votos ese señor. O sea, cuando dice que lo mejor en el Senado fue conocer a Maribel Guardia. Y en el sentido es banal, en el que lo dice, es ¿no? como la banalidad del mal, ¿verdad? O sea, que yo he resentido que no se haya ocupado de resolver el problema de Cadereyta, que es todo un pueblo. No es solo Astrid, no es solo Astrid, es el pueblo, es las trabajadoras, los trabajadores, y tú
pues sopesas esos comentarios y cómo no es capaz de dar la cara. Y es costumbre. Ustedes recordarán que para la marcha de Maconí, pues vinieron días y días a platicar con el gobernador. Estuvieron días mojándose sí, en el frío. Una marcha durmiendo, larguísima de días. Sí, con sus pies ampollados, con sus pies enfermos, lo vi. Y el señor no dio la cara. No dio la cara. Eso, pues es difícil de olvidar, ¿verdad? Y si tú comparas un comentario de Maribel Guardia con estas otras cuestiones que son, pues son de vida, son vitales para todo un pueblo, no nada más para una persona. Sí, lo comentaba porque la administración estatal no ofrece ninguna clase de voluntad, ¿no?, para las luchas de las mujeres. Y bueno, creo que hoy en día Morena en Querétaro sí puede ser una opción, ¿no?, para este tipo de luchas. Por supuesto, sí. Vemos a las mujeres mayores. Hay ahorita los programas que también aquí vamos a otra limitación que tiene Querétaro. Estuve trabajando 6 años en pensión para las personas con discapacidad y ahí me di cuenta que hay 45,000 personas que mayores de 29 años, entre 29 y 65 años, que no pueden acceder a la pensión. Y es porque Curi salió publicado en radio, televisión, periódicos, dijo que iba a firmar un convenio y no lo firmó. Para dar lo mismo. Entonces, que la federación, ¿no? Sí, esta falta de sensibilidad, el no escuchar que el 90% de esas personas viven con un grado de pobreza, es decir, tienen alguna carencia, que el 80% son declaradamente pobres y algunos extremadamente pobres. O sea, te habla de una total sordera e insensibilidad hacia las personas que menos tienen y menos pueden. Entonces, yo lo veo tanto del lado de las personas con discapacidad como de las cuidadoras que lo hacen sin ningún apoyo, ¿no? Ya casi para despedirnos, Gisela, tú como dirigente estatal de Morena, ¿cómo ves el panorama electoral para 2027 en Querétaro? ¿Qué hay con Morena? Morena tiene que cambiar todo, porque Querétaro requiere de un cambio de todo, de políticas, de programas, de presupuestos, de leyes. Nuestro atraso es mucho. Entonces, Morena tiene una gran tarea para movilizar, tener unidad y lograr, no digas ya el segundo piso, el primer piso, caramba, ¿no? Y el segundo piso obviamente también, o sea, Querétaro también es México, así, ¿no? Y en el 2020 y el otro Querétaro también es Querétaro, y en el 2027 justamente, el PAN se va. Se tiene que ir. Destaco que las últimas 2 dirigencias en Morena en Querétaro han sido encabezadas por mujeres que son médicas, con trayectoria en luchas sociales, ¿no?, con vocación de servicio. Y pues la meta que está ya a la vuelta de la esquina en 2027 seguirá siendo encabezada igual por compañeras. Así lo esperamos, sí. Gracias. Gisela, ¿nos da chance de leer comentarios en tu intervención también? Sí. Perfecto, pues ya que estamos aquí leyendo algunos comentarios, en los videos pasados que se han publicado nos dicen que siguen criticando obra de 5 de febrero por el tramo de Jurica al Parque Industrial Querétaro. Está terrible. Ya es una obra federal y solo rellenaron baches. Esto solo después de pasar las elecciones federales donde ganó Morena, pero toda la red de carreteras nacionales sigue sin mantenimiento. ¿Okay? Son temas que se tienen que tomar en cuenta. No, saludos desde New York City. Qué buen programa. Lo escuché 3 días después, pero es muy bueno. ¿Por dónde lo puedo escuchar en vivo y a qué hora lo transmiten? Saludos a mi familia en Cadereyta, desde New York. Mucho éxito. A ver, José Luis, ¿cuándo sale Brincando el Cerco? Todos los jueves en punto de Burlando el Cerco.
Así caigo. Todos los jueves en punto de las 7 de la noche, búsquenos en redes sociales, ahí estaremos puntualmente a la cita. Muy buen programa, qué importante es que existan estos espacios fuera del oficialismo tan asqueroso que hay en los medios locales. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Seguimos en pie? Lo de Cadereyta es, además, un tipo de castigo a la población, un intento de fabricar triunfos que no tuvieron en las urnas, como si cualquier fallo que pudieran tener los gobiernos emanados en Morena fueran un triunfo del PAN. Y eso es también el reflejo de un partido que naufraga sin un proyecto político concreto a nivel federal y se atrinchera en donde puede, curiosamente Querétaro y Guanajuato, como lo acabas de mencionar, Gisela. Excelente programa, van muy bien. Pues son algunos de los comentarios que nos van dejando los compañeros y compañeras que tienen a bien sintonizarnos, vernos mientras lavan los trastes, mientras van al trabajo, ¿no? Mientras vean una de las gráficas que nos muestra el canal aquí con los compañeros de producción, que muchos nos ponen en televisor. Entonces eso quiere decir que puede ser también un momento inclusive de convivencia familiar en donde informarse desde el otro Querétaro se ha convertido en una opción. Así que pues no pierdan la oportunidad de seguirnos escuchando. Agradecemos enormemente a Gisela Sánchez Díaz de León, dirigente estatal de Morena, por su presencia en Burlando el Cerco. Antes de despedirnos, Gisela, ¿cuál sería el mensaje para las compañeras para el próximo 8 de marzo? Pues que pongamos al día las deudas con las mujeres y vayamos a marchar este 8 de marzo y los días que faltan. Perfecto, pues ojalá la Secretaría de la Mujer se ponga las pilas y deje de ser una secretaría que no abona nada justo a la lucha de las mujeres. Pero bueno, José Luis, hemos terminado una vez más. Pues vámonos para la próxima. Estaremos aquí listos para seguir dialogando con ustedes. ¿En dónde? En Burlando el Cerco. Lo logramos después de 4 programas. Hasta entonces. Hasta entonces. Gracias.